Hola a todos, mi nombre es Ani, soy una venezolana en Eslovenia y este video es a petición de varios amigos y familiares que, al igual que mi persona, se encuentran aprendiendo esloveno. Llevo 2 años viviendo en este hermoso país y sé por experiencia propia lo difícil que es este idioma. Este idioma, el esloveno, pertenece a las lenguas eslavas, así como el ruso, serbio, polaco. Entonces no tiene mucho parecido a las lenguas romance como el castellano o el italiano o el portugués. Entonces al momento de aprenderlo no tienes un idioma de referencia. Entonces cuesta al momento de empezar a aprender, ¿no? En el abecedario esloveno él agrega nuevas letras que en el abecedario español no tenemos, que esas las voy a mencionar más adelante. Entonces, por esto mismo uno no tiene idea de cómo se pronuncian y al momento de escucharla uno no siente como que la diferencia a nivel fonético. Pero antes de empezar las lecciones, voy a mostrarles este libro que se llama ABC Gremo. Lo recomiendo al 100%, es un libro para principiantes. Este libro me lo mostró mi profesora Petra, Petra, muchas gracias, Jalalepa, de verdad es increíble porque es un libro que me ayudó muchísimo al momento de la parte básica del esloveno. Entonces este libro tiene tanto esloveno como en inglés, entonces si tienes aunque sea un inglés básico o intermedio, este libro tiene esas traducciones, entonces así no andas como que si no conoces a nadie o no tienes a alguien que te ayude a aprender esloveno en español, por lo menos tienes idea de qué es lo que significa a medida que vayas avanzando y vayas leyendo en el libro. Este video lo estoy haciendo en español, ya que de verdad por experiencia propia me he dado cuenta de que al momento de tú aprender un idioma y no tienes un idioma de referencia, o te lo enseñan a través de tu lengua materna, es muchísimo más difícil. Por lo menos a mí me tocó aprender esloveno primero en inglés, todas las clases han sido en inglés, y digamos que al principio empecé a hacer, en Venezuela tenemos este dicho, un arroz con mango en la cabeza, entonces todo era una mezcla que tenía yo. Se empezaba a traducir primero esloveno, inglés y luego español, entonces eso tenía una mezcla era como que muy confuso al momento de mi aprendizaje al principio, hasta que luego de ya entender un poco más lo básico, empecé a estudiar con mi idioma materno y se me ha hecho muchísimo más fácil, he tenido más avance, al igual de que me pongo en situaciones de que hablo con gente que no tenemos un idioma intermedio, o sea, de por medio, donde podemos comunicar, que no hablen inglés, ni hablen italiano, ni hablen nada que yo pueda hablar. Cuestión de que tengo que hablarlo y ver cómo lo manejo. Y en verdad es algo que al principio te reta de cierta manera, pero es único. Ahora vamos a comenzar con la unidad introductoria, lección número 1. El abecedario o abeceda. Empecemos con el abecedario desde la A hasta la Z. En el esloveno tenemos 3 nuevas letras que las vamos a ver a continuación. A, auto. B, banca. T, center. Ch, chocolada. D, document. E, euro. F, film. G, garaża. H, hotel. I, informacja. J, jogurt. K, kawa. L, limona. M, movitel. N, nebo. O, okno. P, profesor. R, restauracja. S, sadje. Š, student. T,
telefon. U, učitel. V, vino. C, zajtrk. Ž, žival. Continuando en la unidad introductoria, los números o številke. Nič. Ena. Dva. Tri. Štiri. Pet. Šest. Sedem. Osem. Devet. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Luego del número 20, estos siguen un mismo patrón. Ejemplo, ellos empiezan de atrás para adelante. Voy a empezar para dar un ejemplo con el número 21. Ena inviset. Entonces, como pueden ver, Ena va primero, que viene siendo el 1. In, que viene siendo I. Y viset, que es el 20. Entonces voy a dar otro ejemplo, que es el número 22. Va inviset. Y luego con los otros números sigue el mismo patrón. Sigamos con el 30. Trideset. Štirideset. Petdeset. Šestdeset. Sedemdeset. Osemdeset. Devetdeset. Ahora sigamos con los días de la semana. O en esloveno, dnevi v tednu. Ponedeljek. Torek. Sreda. Četrtek. Petek. Sobota. Nedelja. Ahora continuamos con los meses del año o en esloveno, meseci. Januar, februar, marec, april, maj, juni, juli, august, september, october, november, december. Continuando con la unidad introductoria, sigamos explicando un poco sobre el esloveno. El esloveno tiene 6 casos, o 6 skloni, como se dice en esloveno. Cada sklon tiene su uso apropiado, pero como estamos empezando en nivel básico, vamos a usar solamente el primer sklon. El esloveno tiene 3 géneros. Tiene el género masculino, moški, el género femenino, ženski, y tiene el género neutral, srednji. Así como tiene 3 grupos o 3 números gramaticales, como el singular, ednina, el dual, vojina, y el plural, možina. Una de las cosas que más me gusta del idioma esloveno es que tiene 3 tiempos: presente, pasado y futuro. Pero vamos a seguir enfocándonos en el presente, ya que estamos en el nivel básico. El idioma esloveno también tiene su informalidad y formalidad, donde uno puede decir usted, o vi, o tú, ti. Okay, ahora podemos avanzar con el ser o estar, con biti. En este vamos a aprender a conjugar con lo que ya acabo de mencionar, las personas, tanto en singular, dual y plural.
Así que empecemos. Ja jsem. Ty jsi. On je. Ona je. My dva sva. Vy dva sta. Oni dva sta. My smo. Vy jste. Oni so. Con el vi es aquel que podemos usar también tanto en plural como en singular cuando es formal. Y así concluimos con nuestra primera lección de esloveno, donde incluimos el abecedario, los números, los días de la semana, los meses del año y la conjugación en presente del verbo ser y estar. En nuestra segunda lección vamos a incluir nuevos verbos y así saber cómo poder presentarnos y responder preguntas básicas en esloveno. Muchísimas gracias por sintonizar este episodio. Dale like si te gusta, suscríbete para nuevas lecciones y deja tu comentario si tienes alguna pregunta. Yo estaré feliz de contestarla. Muchas gracias. Chao, adiós. Cada sklon o cada caso tiene na zdravie. Okay. Juli. Augusto. Ay, que Augusto, ¿verdad? Sorry. Ay, perdón. Ok, no sé. Ahora sigamos con la unidad introductoria, con los días de la semana o Devni Utetnu. What the hell did I say? Ok, otra vez. En esloveno tenemos, como ya mencioné, pero quédate, vale.